Hola, bienvenidos. Muchas gracias. Buen día, buena tarde ya de domingo. Pues vamos a empezar esta charla, esta conversación sobre un nuevo proyecto que estamos desarrollando, Puxil, Condesa, y quisimos plasmar en esta conversación el proceso creativo que seguimos para conceptualizar los nuevos hoteles de Puxil. El año pasado fue Mermejita, el anterior fue Microenormus y afortunadamente cada año vamos teniendo algo de qué platicar. Que la tesis general es cómo integrar el arte en los negocios, más allá de galerías y museos, y cómo los artistas también pueden pues reinventarse a través de los negocios, como la hotelería boutique en nuestro caso. ¿Quieres empezar, Marc? José Manuel es el picudo del concepto de Puxil, dueño de todos esos hoteles. Me siento extremadamente halagado de presentar este equipo y la manera como el concepto Puxil vino desarrollándose. Por esta misma razón, tengo entendido que Sonamaco nos invitó a hablar del Art Deco y la causa de la causa es este nuevo proyecto de Puxil en Parque México. Creo que es una manifestación evidente de la importancia que está tomando hoy día la mezcla de arte con funciones prácticas y con negocios. Creo que el camino de Puxil es un camino extremadamente halagador para México y para la hotelería mexicana. O sea, hoy les presento naturalmente José Manuel, que es la persona el promotor de toda esta idea, junto con mi amigo Sergio Celis. Y les presento mi hermano Robert Pariente, que hablará de su currículum, y me siento de veras extremadamente orgulloso de presentar a mi hermano, porque conozco en detalle toda su trayectoria desde la Universidad de Milano, y todos los caminos, todas las realizaciones y los éxitos de su carrera en Milano y después en México. Robert Pariente no nació en México, nació en México. Le paso la palabra. Sí, vamos a empezar con una recapitulación de lo que es el Art Deco mexicano, el Streamline Modern, que fue lo que encontramos nosotros. Ujú. Ujú. Si quieres. No, vas. Hola, me llamo Roberto y es un gran honor buscar de no aburrirlos y en dos palabras explicar, funciona, explicarle un poco de los antecedentes de este movimiento Art Deco que es a la base de la conversación de hoy. Art Deco significa art decoratif y es dedicado a la exposición de París del 1925. Y creo que es interesante mi corta presentación de lo que vamos a hablar, de los antecedentes del Art Nouveau. Muchas veces un movimiento sale como oposición al movimiento precedente. Así aquí escogí 4 fotos, uno del emblemático entrada de la Metropolitana de París, del arquitecto Hector Guimard, y que es exactamente lo opuesto del Art Deco. Es lo que en Italia se llamó arte floreale, arte liberty. Así precisamente el Art Deco se puede considerar una reacción al estilo que fue imperante durante toda la Belle Époque francesa, la celebración de la Dolce Vita, que se acabó con la Primera Guerra Mundial, y que tiene un estilo muy coherente.
con esta exuberancia de fuego de artificio, de líneas sinuosas, sensuales y divertidas. Pero al mismo tiempo quise subrayar, como siempre, en un estilo precedente, existen siempre ciertos episodios que son revolucionarios en el sentido que anuncian lo que viene después. Por eso escogí la silla de Charles Rennie Mackintosh, que es exactamente, aparentemente, lo opuesto de lo que es el estilo floreal que ven en la primera foto que escogí. Y también un otro profeta del estilo futuro es el austríaco Joseph Hoffmann, que este Palacio Stocklet anticipa con toda su verticalidad y toda su sencillez un estilo que va a dominar, como decimos, desde 25, hacia el Palacio Stocklet desde final del 800, y es de una sobriedad exterior impresionante para la época. También me interesó subrayar que, como pasa a veces en monumentos icónicos, que el interior del Palacio Stocklet, al contrario, es completamente Art Nouveau. Es Klimt, y Joseph Hoffmann invitó a Klimt a pasar a decorar el interior del Stocklet, que se ubica a Bruselas, y es un antecedente de lo que pasó con Bellas Artes. Bellas Artes, vamos a ver al rato, el exterior es definitivamente ecléctico, bastante conservador y con elementos floreales, pero el interior del arquitecto Mariscal es definitivamente una lode al nuevo estilo Art Deco. ¿Cómo se hace cambiar foto? Ahí digo la siguiente. Se brincan todas las del Streamline. Ah, fíjate, ya están las cosas. Eso es lo del cual hablaba. El exterior de Bellas Artes, estupendo edificio, pero básicamente ecléctico y sin muchas referencias, diría casi ninguna referencia al Deco. ¿Por qué? Porque, como siempre, los proyectos más de edificios importantes abarcan muchos números de años. Así que se piensa que Bellas Artes empezó el arquitecto Boeri, un arquitecto italo-americano, empezó al tiempo de Porfirio Díaz a proponer su obra, pero fue inaugurado en 1934, creo, después de la Revolución. Así hay un dualismo. Sí, casi no se... Ah, perdón. Qu'est-ce qui arrive? Ah, disculpa, es que no tengo costumbre. El interior, al contrario del arquitecto Mariscal, corresponde a la adopción mexicana del Art Deco. Aquí voy a decir dos palabras de esta situación. El Art Deco se proliferó de manera espectacular a una rapidez enorme desde París, en particular de París a América. Se considera que el Empire State Building y el Chrysler Building son del 1929, así que apenas 4 años después de la Feria de París, ya el discurso Art Deco era muy presente y protagonista en Nueva York, al punto que se puede decir que Nueva York es la ciudad Art Deco más grande y más importante del mundo. Bueno, el Art Deco llegó a México principalmente como reacción al estilo postcolonial, o mejor dicho, al estilo hasta virreinal
de Porfirio Díaz, que triunfaba al tiempo de Porfirio Díaz, básicamente conservador y con matriz cultural postcolonial. L'Art Déco se vio como un movimiento moderno, sencillo, sin exceso de ornamentos, con una verticalidad nueva y un concepto nuevo como en los edificios protagónicos de la ciudad. Triunfó en particular en la arquitectura burguesa y alto burguesa residencial de la colonia Condesa y de la colonia Roma. Me interesa subrayar otra vez el mismo fenómeno del Palacio Stocklet en Bellas Artes. Bellas Artes, el exterior, como digo, básicamente conservador, y el interior con esos elementos del arquitecto Mariscal, como se hace ver en las fotos del interior. Hay 5 o 6 fotos del interior de Bellas Artes, y la idea de esas enormes lámparas verticales de ónix, que son completamente art déco, y el hecho de añadir, sí, sí, exacto, y los mascarones aztecas o prehispánicos, que pone como elemento decorativo importante de un estilo básicamente art déco y haciéndolo más mexicanizado y más local. Hacia ahí hay varias fotos, varias fotos del interior de Bellas Artes, pero ya estamos el emblemático edificio de la Lotería Nacional, que desafortunadamente en el 85 perdió su punta completamente art déco con el temblor, nunca fue reconstruida, pero todavía hoy también se está amputado. Es un estupendo edificio art déco. También ahí reuní algunas obras de los grandes arquitectos de la misma época. Veo ahí el primero a la izquierda, es el edificio Anáhuac, si me acuerdo bien. El edificio Anáhuac, el arquitecto Serrano, uno de los más brillantes, es del 1933. Así otra vez se puede ver que el mensaje art déco llegó a gran velocidad a México y del otro lado del Atlántico en general. Serrano es la referencia, disculpa, Serrano es la referencia del hotel de Puxil, del nuevo hotel de Puxil. La casa que estamos adquiriendo para convertirla en un hotel es el arquitecto Javier Serrano, uno de los mayores expositores del Art Déco, y no solo del Art Déco, sino del Streamline Modern mexicano, que es esta última parte del Art Déco donde quitaban mucho lo ornamental y le daban prioridad a las líneas como el aire, como la aerodinámica en cosas veloces, en el futuro que veían en los 30, como los trenes, los aviones, los barcos. Entonces, esta arquitectura de Javier Serrano tenía que ver con esta aerodinámica de las cosas muy rápidas que eran el futuro de los 30, ¿no? Entonces, con esto queremos como ejemplificar un poco el por qué seleccionamos una propiedad como la que seleccionamos para hacer un hotel. A nosotros nos interesa mucho la historia arquitectónica, del diseño, para entonces poder convertirla con todas esas raíces artísticas que tienen las propiedades, convertirlas en una versión moderna intervenida por artistas actuales. Si me permites, acabo con las fotos, si puedo. Claro. Después seleccioné el edificio San Martín, que es lo de color más o menos ladrillo. El edificio San Martín, que está en la Condesa, creo. Y estoy buscando el San Martín
Sí, el arquitecto Buenrostro, 1935, y el Frontón México, que es una obra impresionante casi enfrente del Arco de la Revolución, y el arquitecto Santa Cilia, con precisamente su edificio Guardiola al lado de Bellas Artes, que es un tardo Art Deco, porque es 1945, pero muy emblemático, y el Arco de la Revolución del 1937 también lo acabó Santa Cilia. También no hay foto, pero siempre impresionó mucho, al punto que la película de Romeo y Julieta ¿de quién? De Brad Pitt, ¿no? O de... Leonardo DiCaprio. Ah, DiCaprio, sí, DiCaprio. Escogió como protagonista de su película la iglesia de Muñoz, que es el Purísimo Corazón de María, es del 1946, con la enorme estatua de María en un bautismo. Es en la colonia del Valle, es muy conocido este edificio, y probablemente no bastante conocido. En particular la entrada, la fachada, es Art Deco tardío. Después, en dos palabras, muy justamente como tú lo haces notar, hay que hablar un poco del streamline americano. ¿Cómo se hace el cambiar? Yo antes, en las primeras fotos, antes de la, un poco más arriba, un poco más abajo. Aquí, como aquí decías, sí me interesa, nos interesa mucho subrayar del streamline no se puede decir de generación, porque es un estilo que tiene su nobleza y su interés, pero sí es una vulgata, es una expresión a nivel consumístico del Art Deco. Así que tiene caso hablar de esas líneas horizontales y muy sinuosas que se utilizaron en los Estados Unidos en los años 40 y 50, en particular en los diners y en los moteles, no mucho en el residencial, porque estamos hablando de después del colapso económico de 1930, así a nivel residencial, el estilo streamline en Estados Unidos fue usado bastante poco, pero a nivel residencial. Pero floreció en el diseño industrial seguramente, en particular después de la llegada de Raymond Lévy, sí, Raymond Lévy, un arquitecto designer francés que se refugió en Estados Unidos al tiempo de las persecuciones nazi en Francia, y se puede decir que Lévy fue el gran innovador del diseño streamline en América. Es suyo y el Studebaker de los años final de los 40, con líneas aerodinámicas y con una nueva concepción del diseño del coche. Es suyo de él también la botella de Coca-Cola y la idea genial de poner una verticalidad en las líneas del cuerpo de la botella misma, que es completamente innovador. Y es suyo, ahí no está el Lucky Strike, el cigarro emblemático, con también diseños de divulgación del Art Deco de los 10, 15 años precedentes, y en general tanta fue la influencia
de Raymond Lévy en el diseño americano, que en el 72, creo, en la revista Time le dedicó la portada del hombre que más influenció el diseño americano y l'environment americano. Ecco, básicamente también deseaba decir que hasta un cuadro icónico como lo de Edward Hopper, de los personajes más o menos perdidos en la luz nocturna de Nueva York, la fachada es completamente streamlined. Ok, muchas gracias, básicamente es lo que deseaba decir. Sí, es interesante decirles también que uno de los divulgadores de las últimas corrientes del Art Deco fue precisamente Robert Pariente. Cuando llegó en 1973 en México, Artemis se dedicó principalmente al estudio y las réplicas de objetos de Jean-Michel Franck, el grande diseñador del Art Deco, que por razones eran tiempos maduros, la verdad. En Nueva York nació un grande designer que se llama Carl Springer. Carl Springer replicó y reinterpretó los diseños de Jean-Michel Franck. Y lo que es interesante es que Carl Springer encontró en México el país que podía reproducir los modelos que él quería distribuir en la ciudad de Nueva York antes, después en Miami, después en Los Ángeles también. Entonces, Artemis fue el divulgador de todo esto y el fabricante de todo este mobiliario directamente para Carl Springer. Bueno, era un detalle, además de todo el currículum de Roberto. Otro personaje que me halaga presentar es Aldo Sassen. Aldo Sassen, que es el inventor y el mandamás del Passus Atelier, un grupo que se dedica a la arquitectura y al interiorismo. En una manera particular. Si me puedo permitir, su manera particular es que proviene además que de una preparación arquitectónica y de diseño, de una preparación histórica como historiador de arte. Se darán cuenta de esto, de todas maneras. Ahorita la palabra es para él. Gracias, Robert. Gracias, Marc. Así es, Aldo. Te toca. Hola. Hola, ¿qué tal? Buen día a todas, a todos. Pues bueno, principalmente vamos a hacer una introducción muy rápida de lo que ha sido como el primer tratamiento de esta casa emblemática que comenta José Manuel acerca de una, su ubicación y dos, su riqueza arquitectónica, ¿no? Que hoy en día ya es como de las casas más emblemáticas y representativas dentro de la Condesa. Entonces, bueno, pues la casa está ubicada justo en el Parque México. Este es como un primer plano antiguo de la empresa inglesa que desarrolló, digamos, y sectorizó todo el terreno del antiguo hipódromo que era actualmente la Condesa. Entonces, tenemos como una ubicación predominante donde está el logotipo de Puxil. Vemos, digamos, todo este gran circuito que es el actual Parque México y después la rotonda grande de la Avenida Ámsterdam, ¿no? Entonces, la ubicación de la casa, al estar dentro del primer perímetro y enfrente del Parque México, pues tiene como esta respuesta arquitectónica del arquitecto Francisco Serrano en hacer un tratamiento de curva, ¿no? Respetar, digamos, como la ergonomía, ir hacia el lado orgánico y al final, bueno, todo lo que son como los brotes del post-deco mexicano, ¿no? Es una casa de los años 30 que con su ubicación también mantiene un sector amplio hacia lo que es la prolongación de Avenida México.
Lo que nos interesa muchísimo en este aspecto de la intervención arquitectónica es pues la primer memoria, ¿no? Y nuestra primer memoria tiene que ver justo con este corte que tenemos en este corte de la fachada principal. Tenemos la ubicación de dos puertas, ¿no? Que son dos puertas continuas, donde Francisco Serrano diseña esta casa para un doctor y su familia. Y entonces vemos desde el extremo derecho cómo hay una puerta pequeña que sostiene una pequeña fachada que era su consultorio y le extiende todo lo que es la proporción de la esquina del lado izquierdo, otra pequeña puerta que es de la misma escala y del mismo tratamiento, pero amplía para que sea la casa familiar. Entonces, bueno, lo que tenemos aquí es un resultado de completo funcionalismo. Y posterior, pues, el tratamiento de Francisco Serrano dentro de la colonia. La mayoría de todas estas casas sigue vigente, siguen de pie, algunas un poco maltratadas, otras casi olvidadas. Y de las tres fotografías, de todas las fotografías, tres que son las que están en el costado derecho, son las que se destruyeron, ¿no? Se destruyeron para hacer edificios principalmente y solo una de ellas fue la que sufrió un daño irreparable con el terremoto del 85, ¿no? Posteriormente tenemos esto que es como un plano de levantamiento general de la, de la planta actual de la casa, donde vemos que la Avenida México coincide con la Avenida Michoacán. Entonces tenemos al final un tratamiento que lleva a esta curva y responde para dejar un jardín, un patio y sobre todo como lo más noble del terreno, que eran dos grandes árboles de hule, que son los que sostienen y protegen la fachada colindante con el vecino detrás. Y esto, bueno, son un par de imágenes que rescatamos de este gran traveling de la película Roma, con la caracterización justo de todo el tratamiento que hizo Eugenio Caballero en la dirección de arte, donde vemos cómo un traveling general desde Avenida México sostiene, digamos, como las fachadas emblemáticas neocoloniales de la Condesa, que vemos en el extremo derecho en el primer slide, al lado del Volkswagen, y después hay este nacimiento, ¿no? De este modernismo mexicano que tiene tintes de deco, de streamlining. Entonces, bueno, al momento de que él hacen este traveling, pues vemos que es el momento en que la actriz principal pues está corriendo a toda velocidad y vemos estas dos puertas otra vez, ¿no? La puerta pequeña del consultorio del cliente de Francisco Serrano hacia la puerta grande que en el segundo slide vemos que es el número 75, que es lo que sigue vigente. Entonces, tenemos como una primera línea histórica y ya en una fuerza contemporánea reinterpretada por Alfonso Cuarón, y la decisión pues de tomar esta casa, hacerla parte del proyecto de Puxil para justamente crear un nuevo espacio de hotel en la zona de la Condesa. Algunas pequeñas fotos de lo que es la casa existente, donde la riqueza de sus escaleras, de su orfebrería, es lo que más nos interesa restaurar y poner muchísimo en valor, ¿no? En el sentido de una restauración propia para llevarla hasta el origen. Vemos una mezcla de maderas de caoba, con terrazos, con fuertes ventanales y al final una ubicación solar siempre privilegiada de este a oeste, donde todo el día la casa tiene iluminación y sol total. Estos detalles de orfebrería que tienen otra vez que ver con lo que me mencionaba Robert acerca de la intervención mesoamericana en el Art Deco con la pieza de Mariscal en Bellas Artes, que vemos estas entonaciones, ¿no? Que siempre tienen que ver con los glifos entre mayas hasta zapotecas.
La privilegio, pues, nuevamente, ¿no? De los espacios de los años 30, con remates entre muros y techos, que tienen como este sector de columnas y de decoraciones en yeso. Y posterior esto, ¿no? Que es la riqueza justamente otra vez de la intervención casi escultórica de los artesanos para lograr este tipo de encuentros en la fachada, ¿no? Vemos el número 75 de Roma, luego vemos este tipo de intervenciones de macetas que tienen una forma representativa y después este tipo de terrazos que hacen una entonación directa a este edificio de la Lotería Nacional, de la riqueza otra vez del line y del streamline en el post deco. Y posterior, bueno, es un plano muy sencillo donde del lado izquierdo tenemos la casa actual, que tiene en la parte izquierda superior como una intervención que posiblemente se le hizo a la casa en los años 70, 80, que nosotros estamos rescatando y reinterpretando para hacer una zona nueva de habitaciones. Entonces, realmente aquí lo que queremos representar y lo que queremos compartir es todo este extremo de líneas rojas que permiten una serie de circulaciones donde los espacios más privilegiados de la casa se abren y conectan desde la calle de Parque México en este sentido muy peatonal hasta lo que es el gran patio y los árboles de mayor riqueza de la casa. Vemos aquí un pequeño modelo de tercera dimensión para ejemplificar aún muchísimo más el sentido de esta intervención, ¿no? En lo que es como la parte del área de demolición mayor es esta intervención que se hace en un sentido de los años 80, donde el sentido de la arquitectura y el valor de estas casas en nuestra ciudad pues estaba un poco en el desprestigio, ¿no? Entonces vemos cómo este bloque llega, se interpreta en un patio que no tiene ni resonancia ni con la colindancia, ni con la fachada, ni con el tecnicismo, ni la estética arquitectónica. Entonces nosotros vamos a generar esta intervención para otra vez enriquecer esto con los grandes ventanales que representa la casa, como vemos en la comparativa del lado derecho, ¿no? Con este gran ventanal que se teje hasta resguardar y abrir otra vez la casa para poder mostrar y enaltecer esta gran escalera de Francisco Serrano. Después, bueno, esto es como un sentido de inspiración total acerca de dónde queremos llegar con el interiorismo. En la principal sensación de México y la relación de México con Estados Unidos y con el mundo internacional, pues indudablemente la mayor riqueza siempre fue lo que es el cine negro americano. Entonces tenemos una cercanía y una influencia directa con un gran personaje que fue Cedric Gibbons. Cedric Gibbons, que fue el encargado de diseñar la famosa estatuilla de los Óscares, y pues su modelo principal fue el Indio Fernández, ¿no? Entre esta gran amistad, también la cercanía con la esposa de Cedric Gibbons, que fue Dolores del Río, donde tenemos este retrato increíble de un estilo de vida, donde está Cedric Gibbons hablando con Dolores del Río, tumbada en este especie de canapé, long chaise, algo que es una interpretación total del modernismo americano, pero 100% influenciado, con un tensor de una biblioteca baja sin querer ser llamativo, y justo arriba este cuadro de Siqueiros, que fue un regalo directo de él hacia Dolores del Río. Y vemos también la interpretación ahí de esta lámpara completamente streamlined en esta esquina, ¿no? De esta habitación. Entonces nosotros queremos tomar todo esto y la riqueza de Cedric Gibbons en la referencia desde lo que es Roma con Eugenio Caballero, y cómo Eugenio Caballero también enaltece esta historia de la relación de México y la gran riqueza del nacimiento de ese nuevo Hollywood, ¿no?
con el cine mudo y cuando se sonoriza y nace el aspecto 100% audiovisual de las películas, para tener esto, ¿no? Que es un simple slide de un escenario de Cedric Gibbons en 1938 para The Twin, que es simplemente un escenario donde vemos la dirección de arte, la riqueza del mobiliario, la riqueza del arte, donde Cedric Gibbons se encargaba absolutamente de todo, ¿no? Desde el diseño del mobiliario, desde el diseño de la silla, desde el diseño de este arte marcado sobre esta especie de chimenea, trinchador, buffet, y luego este juego magnífico de poder poner un suelo vinílico con una serie de 3 líneas que circundan a los personajes. Entonces la interpretación a la que queremos llegar en la casa y en el nuevo Púxil de la Condesa es llegar a enaltecer este tipo de tratamiento, este tipo de interiorismo y este tipo de arte decorativo de las películas, llevarlo justamente hasta esta sensación donde tenemos todos los puntos que mencionaba Robert sobre Redmond Lodley, que pues fue el creador desde esta botella de Coca-Cola, desde este logotipo de Shell, desde este logotipo de Lucky Strike y sobre todo de este famoso coche Studebaker, hasta llegar a este tipo de locomotoras que era una sensación y una pregunta de la humanidad por qué es lo que iba a pasar en el futuro, ¿no? La llegada de los Apolo en la luna, todo este sueño de la modernidad máxima y al final la mecánica, ¿no? Entonces, la velocidad es como un primer concepto que nosotros estamos manejando para lograr llegar a ser como este tipo de interpretaciones de mobiliario, donde la primera riqueza técnica del mobiliario y sus intervenciones es la laca. La laca que viene en un sentido japonés, pero que también tuvo una influencia riquísima en la gran época fuerte del comercio mesoamericano con lo que es todo el sentido de la laca michoacana, ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo un juego justo del mobiliario, donde esta es la primera cuestión de cómo vamos a intervenir e invitar a nuestros artistas a participar dentro de un proyecto hotelería, ¿no? La posibilidad de hacer un mueble pintado hoy en día por un artista contemporáneo, por un artista emergente, con un tono libre, justo que tenga esta relación del rescate de una pieza arquitectónica, del detalle del tema individual de cada artista que vamos a invitar, hasta la situación actual para hacerlo como un sentido de hospitality design. Y luego este sentido como más general acerca del tratamiento ya más funcionalista de los mobiliarios. Tenemos aquí como esta cama con su cabecera donde tenemos un juego al final de metales con pieles, con riqueza también, o sea, de este juego en el diseño del metal, no como un objeto simplemente industrial, sino como un objeto que reinterpreta el sentido del lujo y el pensamiento de la manufactura que sabe envejecer. Entonces, con esto es como un poquito una introducción de lo que nosotros como Passus queremos lograr interpretar, llegar y establecer como un lenguaje nuevo dentro de la casa para ir justamente del exterior hacia el interior y poder contar esta historia en una cosa muy sutil y que tenga simplemente como muy establecido el juego de la línea de la intervención artística, ¿no? Muchas gracias, Aldo. Muy claro, muy bien. Y en este orden de ideas, ¿cómo vamos de la historia a lo conceptual, pasando por el mobiliario, la arquitectura y terminando, no por restarle importancia, sino como un resultado de toda la riqueza que hemos hablado, con el artista final que tiene que tomar inspiración en todo lo que hablamos para plasmarlo en distintos elementos de la casa. Y para eso nos acompaña Manuel Lozano. Manuel Lozano
Manuel Lozano, que entre los muchos méritos tiene lo de haber estudiado en Florencia con Pacchioli, un escultor extremadamente reconocido, y de hablar un italiano perfecto. Eso, soy un poco siempre juicios de parte. Aquí está el micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, creo que ya se profundizó un poco en cuanto al concepto en general en el que nos estamos enfocando para este proyecto en específico, ¿no? En mi caso, en el tema inspiración, digo, si bien la inspiración la entiendo como, se puede entender de repente como un chispazo espontáneo, creo que aquí tenemos una línea muy marcada hacia dónde queremos llegar. De mi parte, me es muy familiar y me gusta mucho esto que se está buscando porque estamos hablando realmente de historia, pues, de todo un siglo, ¿no? Hasta llegar a este momento contemporáneo en el que estamos. Eh, Como ya hablaba Roberto, el Art Deco es una respuesta contraria a lo que fue el Nouveau, que era toda esta onda más orgánica y demás, y que se empieza a ir hacia ya una estética más geométrica, ¿no? Tomo referencia también, como ahora mencionaba Marc, de mi tiempo que estuve en Italia, que fueron 6 años viviendo allá, estudiando allá. También como inicio a todo eso, al futurismo italiano, que precisamente hablaba de la velocidad, de que ya entendía, de que si bien, bueno, Italia sabemos que es un país que con muchísima historia del arte, desde los etruscos, Roma, el Renacimiento y demás. Entonces yo creo que a principios del 1900, los artistas italianos, contrario a lo que se estaba haciendo, por ejemplo, en París, hablaban más de las máquinas, de que se decía que era más bello un automóvil a 150 kilómetros por hora que el David, ¿no? Por ejemplo. Creo que era una exageración, pero bueno. De alguna manera, y creo que, pues bueno, los ciclos un poco se repiten. Ahorita precisamente estamos en una época de la vida en donde todo es veloz, donde todo queremos hacerlo rápido, más en lo conceptual, pero bueno, todo de alguna manera partiendo de que estamos entrando a esta era totalmente digitalizada, ¿no? Entonces, de mi parte lo que quiero encontrar es ese match entre ese pasado, no de una manera nostálgica, sino de una manera, pues eso, que pueda compaginarse bien a los tiempos contemporáneos en los que estamos hoy y en donde hay muchas cosas que coinciden. Simplemente que ahora la digitalidad, pues, nos hace vivir en este mundo alterno. La mayor parte del 50% del tiempo, yo creo, vivimos metidos en este nuevo mundo metaverso, digital, y el otro 50% en la tangibilidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que estoy tratando de encontrar es ese punto de encuentro en donde se une el principio del siglo pasado, del 1900, con el momento en el que estamos viviendo hoy, evocando precisamente eso, la velocidad. En el caso precisamente ahora de esta casa, me gusta mucho la historia y también entendiendo la parte de que la Condesa nació como un hipódromo y que esa casa fue de las primeras que estuvieron ahí. Pienso mucho en una carrera de caballos, por ejemplo, ¿no? Con sus jockeys, pero viéndolo como un pasar con mucha velocidad, precisamente utilizando líneas horizontales que evocan la velocidad y que también hacen referencia, como bien se hablaba, por ejemplo, de Bellas Artes, ¿no? Donde existe toda esta parte ecléctica que de alguna manera, pues también porque el Deco en México llegó, yo creo que de una manera de un poco tardía por el tema de la revolución, que pues se interrumpe un poco toda esa parte y nos llega ya más hacia los 30, parte de los 40. Y como vemos en ese interior de Bellas Artes ya fusionado con toda esta tendencia
prehispánica que pues ya existía acá, ¿no? Entonces, bueno, básicamente para no alargarme tanto, lo que estoy yo tratando como artista de aportar a este proyecto es precisamente eso, el poder encontrar, poder llegar a un punto de encuentro entre ese pasado romántico y este presente de alguna manera caótico y veloz en el que estamos hoy, ¿no? Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, aquí estamos, está José Manuel principalmente. ¿Algún comentario, alguna pregunta de alguien? Bueno, me gustaría cerrar nada más pues, con la reflexión de Puxil, que siempre Puxil está tratando de contar o narrar un pasaje de la historia de México, del cual somos profundamente orgullosos. Y la historia está en todos lados, y la importancia de conocer de dónde venimos para poder plantear un poco hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, a través del arte, de la arquitectura, a través de artistas, por ejemplo, Lozano, que es pues un artista multifacético en términos de materiales con los que puede trabajar, igual hace una pintura hiperrealista que una escultura. Entonces, eso es lo que nos gusta también, trabajar con los artistas en distintas expresiones, que su talento pueda ser trasladado a expresiones que resuenen acorde a la arquitectura y al interiorismo, pero a la vez que cumplan la función de hospitalidad, porque al final del día Puxil son personas cuidando personas, haciendo sentir cómodo en todas sus propiedades, ¿no? La hospitalidad y el servicio no dejan de ser pues la punta de lanza de nuestro enfoque. Muchas gracias.